Bien, estamos en Gálatas capítulo 4. Pablo les ha hablado a los hermanos en capítulo 3, todo el capítulo 3, ¿no es cierto?, acerca, o hasta el versículo 18, que la justificación para con Dios no es por la ley, no es por cumplir los ritos, ¿no es cierto?, que la ley judía demandaba. Eso ya nos queda claro, ¿no es cierto? La ley me condena, la ley es nuestro ayo, como lo vimos, y lo vimos ahí, el propósito de la ley. Todo eso ya lo hemos visto y considerado. Pablo ahora va a cambiar, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4, comenzando el capítulo 4, Pablo les va a hacer, me quiero ir un poquito más atrás aquí, me voy a ir un poquito más aquí. En el capítulo 4, ¿no es cierto?, sigue Pablo hablando de la justificación por la fe, pero ahora en forma práctica. ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios me justificó? Entonces Pablo pone ejemplos. Y el primer ejemplo que coloca en el capítulo 4, comenzando verso 1 al 3, es el niño que era heredero de todo y un maestro, un ayo. Y él dice con esta figura, ¿no es cierto?, que todos los creyentes antes de conocer a Cristo éramos niños o éramos esclavos. Pablo dice de que éramos esclavos de un sistema religioso que nos esclavizaba. Eso estaba diciendo Pablo aquí, ¿no es cierto?, en los primeros 3 versículos. Siendo heredero de todo el niño, estaba bajo tutores, curadores, maestros, ayos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Pablo para que sus hermanos de Gálatas pudiesen entender lo que pasó con ellos cuando se convirtieron. Y luego él dice que va a suceder algo que cuando los hermanos de Gálatas conocieron a Cristo, dejaron de ser niños y pasaron a ser hijos. ¿Por qué? Porque han sido adoptados por Dios en la familia de Dios. O han dejado de ser esclavos para ser libres. Eso es lo que Pablo quiere enseñar ahí en esos versículos, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4, verso 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo especificado por Dios, el tiempo determinado por Dios, desde que Dios dio la primera promesa de un Salvador, en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿no es cierto? Cuando el hombre pecó, aparece Dios y a Adán Dios le da la primera promesa de que iba a venir un Salvador para redimirlos. Y en Gálatas capítulo 4 aparece este Salvador. Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ok? El tiempo preparado por Dios, ¿no es cierto?, desde la eternidad pasada. Dios, dice el versículo 4, ustedes lo pueden leer, por eso quiero que vayan ahí a Gálatas capítulo 4. Dios envió a su Hijo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Como dice Gálatas capítulo 3, ¿no es cierto?, la simiente, la promesa, Dios cumplió su palabra, envió a su Hijo. Dice el texto, nacido, muy bien, nacido de mujer. ¿Qué significa eso? Que Él se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, tomó forma humana, se revistió de humanidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nació en un pesebre, tomó leche de su madre, ¿no es cierto?, en los pechos de su madre, tuvo que ser alimentado, siendo el Dios creador. Como niño, Él tuvo que ser enseñado por sus padres. Pero, ¿cuál era el propósito? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál era el propósito ahí? Capítulo 4, verso 4. ¿Para qué? Ese para, ¿no es cierto?, es un para de propósito. Cada vez que en la Biblia aparezca un para, hermanos, siempre va a ser un propósito. Algo Dios quiere. Entonces dice Dios, nacido de mujer, como un niño, la encarnación, Belén, ¿no es cierto? El propósito. Para, verso 5, que redimiese, comprase, liberase, ¿no es cierto? ¿A quiénes? A los que estaban bajo la ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los judíos, ya hablemos de judíos, que nacían, ¿no es cierto? Este bebé que nacía, automáticamente quedaba preso bajo la ley.
La ley a este niño judío se le colocaba encima y él, para justificarse frente a Dios, tenía que hacer cosas, cumplir algunas normas, algunos ritos, algunos requisitos. Y él tenía que hacerlo, y nunca terminaba. ¿Por qué? Porque la ley no me justificaba. El hecho de hacer cosas no me justificaba. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9? ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Entonces, ¿qué hacía el judío? Obras. Tenía que hacer, y esto no terminaba nunca. Pero llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase a todos los que eran esclavos de este sistema, a todos los que tenían que hacer cosas para tratar de alcanzar la salvación y nunca podían. ¿Por qué no podían alcanzar la salvación? ¿Qué hacía la ley? Me condenaba. La ley me condenaba, nada más. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Que soy culpable. Pero ¿cuál es el propósito? Que lo vimos ahí. Condenar. Muy bien. Mostrar los estatutos de Dios. Muy bien. Pero el propósito final, ¿qué hacía la ley? Llevarme a Cristo. Por eso que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que la ley era nuestro ayo en 3.24. ¿Quién lee 3.24? Por favor, capítulo 3, verso 24. ¿Okay? De manera que la ley, todo este sistema religioso judío era un ayo. ¿Qué hacía el ayo? Tomaba al niño y lo conducía. ¿Cuál era el propósito final de la ley? La ley me condenaba, yo no podía cumplir la ley, yo no era salvo por la ley, en fin. Pero, ¿qué tenía en mente Dios? Que todas las personas supieran que la ley no podía salvarlos y lo único que hacía la ley era llevarme a que yo pudiese aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Eso hacía la ley, nada más. Y por eso dice el verso 4, me encanta. Vino Cristo, del 4 en adelante. El propósito, redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso hizo Cristo. A todos los que eran esclavos. ¿Ah? Ahora, pastor, pero yo no soy judío. Yo no cumplía la ley, yo no estaba ni ahí con la ley, yo no tenía idea de la ley, de los sacrificios, yo no tenía idea. Pero éramos, ¿qué cosa dice la Biblia? Pecadores. ¿Qué más? Muertos, muy bien. La Biblia, ¿qué dice, hermanos? A ti y a mí. Pablo, escribiendo a Efesios, capítulo 2, verso 1, dice, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. Ok, Cristo me dio vida. ¿Por qué me dio vida? Dice el texto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona, ya pastor, yo no soy judío, no, yo nací aquí en el occidente, no tenía idea de los sacrificios, del templo, no estoy ni ahí con Israel, todo lo que usted quiera. Pero la Biblia nos dice a ti y a mí que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace el pecado? Me condena. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Entonces, el judío, ¿no es cierto?, a quien Dios le dio la ley, estaba esclavizado. ¿Ok? La ley lo condenaba. El propósito de la ley era decirle al judío, mira, yo te voy a presentar algo mucho mejor. La simiente, te voy a presentar al Hijo de Dios. Y vino el Hijo de Dios. Gálatas 4, del 4 en adelante. ¿Y qué tenía que hacer el judío ahora? Aceptar el regalo de Dios por la fe. Ahora nosotros, occidentales, aquí en Chile, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no estamos bajo la ley, ¿no es cierto? Comillas, la ley de Dios, aunque sí lo estamos, ¿ya? Hay que entender eso, no lo voy a explicar ahora, pero sí, también nosotros estamos bajo la ley de Dios. Nosotros no cumplíamos los ritos de la ley judía, no llevábamos un cordero al templo, no cumplíamos los ritos ceremoniales de la ley judía, no nos lavábamos las manos en cada cosa que hacíamos, en fin, no los cumplíamos, pero sí estábamos bajo la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos a usted y a mí. También, ¿qué cosa?
nos condenaban. ¿Por qué? ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? El primer mandamiento. ¿Qué hacíamos nosotros? No estoy ni ahí con Dios, me da lo mismo Dios. El hombre natural no quería saber nada con Dios. Era un hombre bueno, un buen patrón, un buen hijo, un buen esposo, todo lo que usted quiera, todo. Pero estaba fallando en el primer mandamiento. ¿Qué hacía Dios? Me condenaba. Entonces, yo no soy judío, pero estaba bajo la ley moral de Dios y no cumplía los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Oh, Señor, yo no tengo ninguna grutita en mi casa, ninguna. Pero ¿sabes qué? En mi corazón, Dios no era primero. ¿Qué era primero? El trabajo, la familia, los hijos, cualquier otra cosa, el deporte. Entonces, ¿qué hacía Dios? Me condenaba. Entonces, claro, yo no soy judío. No estaba bajo este sistema religioso judío, pero tampoco como occidental, para hacer la diferencia. Nada más que por eso uso la palabra occidental. Para hacer esta diferencia, yo tampoco, y tú y yo, y el mundo en general, tampoco cumplían con los mandamientos de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Nos condenaba. Nos condenaba. Entonces, en Gálatas capítulo 4, eso es lo que Pablo quiere mencionar a sus hermanos. Ahora, ya no somos esclavos. Y algo ocurrió, mira, hubo un cambio de estado y un cambio de la relación. ¿Por qué un cambio de estado? Porque antes éramos esclavos. Ahora somos hijos. Si éramos esclavos, ¿cuál fue el cambio de estado? Pasamos de esclavos a libres. Ahora somos libres en Cristo. Somos libres. Y también un cambio de estado, ¿no es cierto?, en la relación. Pasamos de ser un esclavo ahora a ser un hijo. Y recuerden lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en cuanto a la adopción. En el Imperio Romano, bueno, ahí está, creo, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano no había adopción, en la cultura judía no había adopción. El hermano, ¿no es cierto?, o el pariente más cercano a la familia era el que tomaba el cargo de la familia. Se hacía cargo de la familia, de todo, absolutamente de todo. ¿Ok? Dios lo estipuló así, ¿para qué? Para que esta familia no desapareciera de la tribu a la cual pertenecía y de la nación de Israel. Entonces, el hermano del fallecido se hacía cargo de todo, ¿ah? Todo. Absolutamente de todo. A eso se le llamaba la ley del levirato, así se llamaba. ¿Ok? Pero en el Imperio Romano era diferente. Los padres biológicos, como lo dije la semana pasada, podían desconocer a sus hijos por muchas razones. Si el hijo los deshonraba, si el hijo no era buen hijo, o simplemente porque el padre estaba choreado ya con el hijo, ¿qué hacía? Pescaba a Lucas, el padre biológico, ¿no es cierto? Y ¡pum!, lo desechaba. Y cuando lo desechaba era por completo. No es que ya hoy día Lucas no te va a comprar las zapatillas. No, lo mandaba a la calle, se despreocupaba totalmente de él. Así de simple. Dejabas de ser mi hijo y me importaba lo que te pasara. ¿Me entienden? Padres biológicos. ¿Ok? Pero mira lo que pasaba. Bueno, la adopción era más frecuente en adolescentes y adultos que en bebés. En nuestra cultura es en bebés. Nosotros queremos un bebé para criarlo, disfrutarlo. Allá era distinto, son culturas distintas. Pero mira, un hijo adoptado, ya sea un jovencito, un adolescente, un hijo adoptado era escogido. O sea, el padre venía y decía, ok, y lo escogía. Y al hacer eso, el padre ya no podía desheredarlo ni desentenderse de él, no podía. ¿Por qué? Exactamente, el padre lo había escogido. Mira lo que está diciendo Pablo aquí, ¿qué nos está enseñando? Y por eso creemos, la hermana, ¿no es cierto?, Alejandra lo vio la semana pasada. Este pasaje no está hablando de salvación, como ella lo mencionó. No está hablando de salvación, pero sí podemos hacer una aplicación. El Padre va y escoge.
Y una vez que escoge a este adolescente, a este niño, ¿no es cierto?, para hacerlo parte de su familia, el padre ya no puede desecharlo, no puede desheredarlo, no puede desentenderse de él. Mira qué fantástico fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos ha adoptado. Dice capítulo 4, vamos allá. Dice, estoy en Efesios, perdón, vamos a 4. Dice, sí, y por cuánto, sí, exacto, y por cuánto, versículo 6, y por cuánto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. La palabra, ¿no es cierto?, significa esta relación entre un padre y un hijo. Y yo dije la semana pasada que la primera palabra que un niño judío aprendía, a diferencia de un niño occidental, era decir papá. Lo primero que él aprendía. ¿Qué quiere Dios enseñarnos? La influencia del padre en la vida, ¿no es cierto?, de los hijos. Así que, dice Pablo, ya no eres esclavo, ya no somos esclavos. Incluso esta persona que iba a adoptar, podía incluso adoptar a un esclavo. Y al momento de adoptarlo, pasaba de ser esclavo a libre y a ser hijo. Mira el cambio de estado que se produce solamente porque Dios Dios escogió aquí, o la persona escogía. Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es lo que Pablo está tratando de que sus hermanos entiendan. Lo que sucedió cuando ellos creyeron. Y Pablo ahora les va a hablar, para continuar, de la preocupación personal que Pablo tiene, del versículo 8 hasta el versículo 20, preocupación personal de Pablo por sus hermanos de Gálatas. Vamos a leer del capítulo 4, verso 8 al 11. Vamos a leer ahí. Pablo está preocupado por sus hermanos porque ellos están retrocediendo. Se están yendo al mundo, para que usted me entienda. Están volviendo atrás. Y eso le preocupa a Pablo. Mira el versículo 8 al 11. Preocupación personal. En su Biblia, por lo menos la mía, aparece exhortación contra el volver a la esclavitud. Eso es lo que estaban haciendo sus hermanos, volver a ser esclavos. Cristo ya los libertó y ellos quieren ser esclavos otra vez. Entonces dice, ciertamente, les dice el apóstol, en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.